Buenas Hola, tardes. profe. Buenas, ¿cómo va? Buenas Hola, buenas tardes. tardes. Hola, ¿Qué profe, ¿cómo tal? va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, me alegro. Y Hola, yo buenas más o menos, tardes. porque no me sale ninguna triple y no me Hola, sale, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué no me tal? sale ninguno del teorema de Green. O sea que Bueno, estoy al horno. bueno, a ver, Diego, Milagros Gamarra, una alumna nueva, ¿qué tal? ¿Qué va, Milagros? Otra vez me cambió el nombre. Perdón, profe, no me di Emma, me cuenta. parece que estás dejando en claro algunas cosas. Que pasa que sí, ya llegó la noche, Paula. A esta hora ya llegamos. Gastón, Ramiro, Marcos, Martín Cravero, Ignacio Bértola, Cristian Páez, Paula Giacchellini, Mateo Rivero, Alejandro Simonuti, Seba Baudino. Bueno, última clase entonces. Hoy nos sacamos todas las dudas que se nos presentan. No vamos a dar contenidos nuevos. Yo particularmente ya lo hablé con ustedes, o sea, llegamos bien, un poco con lo que nos habíamos propuesto junto con Benjamín. Nos habíamos dicho, bueno, lleguemos por lo menos hasta el teorema de Green, pudimos llegar, lo pudimos practicar. Por ahí, o sea, puede pasar como el Por ejercicio ahí no que... lo podemos resolver, pero bueno. No, pero sí, o sea, puede pasar, como el ejercicio que hicimos ayer en clase, ¿no es cierto? Que nos quedaba un seno cubo, que hubo que buscar la primitiva, que sé yo. Yo lo hice esta mañana, me volví a equivocar, se los mandé. Bueno, pero el concepto del teorema de Green está, el concepto de una integral triple está, o sea, depende más o menos, en mayor o menor medida, de la complejidad de la función que tengamos que integrar. ¿Estamos? Pero si, por ejemplo, tenemos que hacer un mapa conceptual de todo lo que vimos durante el cuatrimestre, o por lo menos en esta última parte. O sea, ¿qué palabras tiramos que estén vinculadas a lo que estuvimos trabajando? Sí, campo vectorial, Conservativo. Campo vectorial, conservativo, campo escalar, campo escalar, Coordenadas polares. La coordenadas función polares, potencial. función potencial. Bueno, ahí no, profe. Bueno, tantas palabras que Divergencia de tirar. rotor. Claro, divergencia divergencia. rotor, gradiente, independencia de la trayectoria, recinto de integración, integración doble, integración triple. Volvernos locos. Claro, ese era un poco el objetivo. Ese era un poco el objetivo de la materia. Bueno, ¿quieren que empecemos a revisar un poquito los ejercicios del teorema de Green que quedaron pendientes de la clase pasada? ¿Puede ser? Bueno, yo quería también Bueno, profe. de las integrales, por algunas, aunque Bueno, sea plantear cómo se haría el recinto y cómo plantearla, y después uno la resuelve, por lo menos yo quiero saber si las planteé bien. a ver, espera. Porque ayer al final entre ese ejercicio larguísimo se nos fue la clase. Sí. Ahí están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Integrales triples, las tenemos al final de todo. Bueno, El 8A yo lo tengo tildado, no sé si porque lo sacamos de la clase o qué. Había quedado una cuña, ¿puede ser? ¿O lo a dio ver, usted? ¿qué hay que hacer acá? Plantear integrales triples y calcular el volumen de un prisma de base triangular limitado por los planos coordenados, o sea que ella me está dando la idea de que es en el primer cuadrante, y por los planos x más y igual a 6, es un plano vertical, ¿no es cierto? X más y igual a 6 es un plano vertical, porque es para todo z. Sí, sí. Esto es un plano vertical porque es para todo z. Z igual a 4 es un plano horizontal. El techito. Claro. Sí. Entonces, bueno, si queremos hacer la gráfica de eso, No sé si lo... A para X lo mí cortaría en 6 y ahí en 2, profe. Sí, queda a una ver, cuña. una cuña, esto sí. No acá. sé si lo hicimos con usted o con un Benjamín. Pero No, ya llegamos al resultado. no, conmigo no. Ah, bueno, entonces no lo hacemos. Ya está, no por eso. Pero después está el B. El B puede ser que queda un
El B, ¿no es cierto? Acá tenemos un plano. Tenemos que graficar ese plano. Entonces lo que vamos a hacer es, o sea, ¿por qué tenemos un plano? Y porque lo identificamos que de lo que vimos en geometría, ¿no es cierto? Sí, hacemos la Pasamos forma segmentaria. segmentaria. Claro, ese plano lo hacemos en segmentario y nos queda x sobre 3, más y Sí. sobre 6, más z sobre 9, ¿no es cierto? Sí. Igual a 1. Entonces corta el eje x en 3, corta el eje y en 6, corta el eje z en 9. Dígame, chicos, si esto está todo entendido. Sí, eso hasta ahí Sí, llegué. profe, porque ahí el Pero- resumen ¿A sería... alguien le dio ese fácil. resultado que me lo pueda El pasar? resto de los chicos pregunto, ¿también? Sí, profe, sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿A alguien entonces, le dio que lo pueda pasar? A mí, Paula, después te lo paso. Dale, gracias, Mati. entonces esto acá corta en 3, esto acá corta en 6, entonces acá, si esta era 3 más xy sobre 6, de ahí despejamos y, que va a ser igual a 3 menos x, perdón, 6 menos x sobre 3, o sea que esa recta es la recta menos 1/3 x más 2. ¿Digo bien? No, espera. No, no, Ah. no serían menos 2, Espera, menos espera. x sobre 3. Espera. Vamos de nuevo. Esa recta la tenemos así. Esto es 3, esto es 6. O sea que y, que lo despejamos de acá, es igual a 6 menos x sobre 3. Pero, profe, ese no es del No, profe, ejercicio estamos A. haciendo el B. Ese es el Ah, anterior. Con razón, me estaba confundiendo. Oh, sí. Yo Tenemos que dije, hacer qué que mal Z, que lo Z valga hice. 0 y despejar Esto y. acá sería menos un medio x más 6. ¿Está? Menos un medio x más 6. Va. Entonces, ese sería el tetraedro, el tetraedro, porque tiene 4 caras. Entonces, ¿cómo planteamos la integral triple para calcular ese volumen? Sería la X de integral. 0 a 3. Claro. ¿Pero por qué, Hacemos ¿por qué le integral queda de- menos un medio x más 6? Y porque Sí, cae, porque Paula. la recta que pasa por 6, por 0, 6, por 3, 0, es una recta que la ordenada del origen es 6 y la pendiente es menos 1. Es menos un medio. Claro, como para que Menos no un me medio. salga más. Cualquier cosa. Entonces, y varía entre 0 y menos un medio x más 6, ¿no es cierto? Y si lo tenemos que plantear por integral triple, z varía entre 0 y despejamos z de acá. Nos queda 18 menos 6x menos 3y. O sea que z dividimos todo por 2. Divido todo por 2. Nos Profe, quedaría profe, 9 disculpe. menos 3x menos... Sí, Si empieza en 6 y termina en 3, no es menos un medio x más 6. Está ¿no? mal esa. No, no. Porque sería como que nos desplazamos 2 y bajamos 1. Bajás 3 y 3 y 6. Entonces la pendiente es 3 para el costado, 6 para abajo, menos un medio. Ah, porque lo grafiqué recién en el GeoGebra y me manda como al 12, por eso. Perdón, mala mía entonces. Entonces, bueno, diferencial z. Entonces, esto vendría a ser el planteo de la integral triple, ¿sí? Que un poco lo que charlábamos ayer, siempre que tengamos que calcular un volumen, el hecho de plantearlo como integral triple, es lo mismo que haberlo planteado como integral doble, nada más que ponemos la función a integrar, que es la que determina, la que le hace el techo a la gráfica que estamos trabajando. O sea, si no me dice a mí plantear la integral triple y tengo que calcular este volumen, entonces lo que hacemos lo hacemos por integral doble. La integral entre 0 y 3, la integral entre 6 menos un medio x, de x de y, y acá ponemos la función integral, que es 9 menos 3x menos 3 medio y. ¿Estamos? Bueno, eso el planteo es el 60% del ejercicio. ¿Estamos? Perdón, y si fuese que tenemos que plantear la integral triple, ¿qué es lo que ponemos como función? Nada, 1.
Siempre es 1. Claro, claro, claro. ¿Mm? Si vos tenés que calcular un volumen y sí o sí lo Y tenés eso, que hacer perdón, la ignorancia, discúlpeme, pero estoy muy atorada. ¿De dónde sacó 9 menos 3x menos 3 medio y? es el plano que era 6x más 3y más 12z igual a 18. Del plano pongo z en función de Despejó x y z. de y. Yo Z en despejé función. x y despejé y, pero no despejé z, o sea, No, cualquier cosa no. hice. Tenés que despejar z, o sea, porque el plano es el z. Z como f de x y. ¿Sí? Sí, cualquier cosa hice. Entonces, Con bueno, razón. ¿cómo se resuelve esta integral triple? Bueno, el primer paso es integrar diferencial z, que nos queda la integral doble. ¿Estamos? Porque la integral del diferencial z es 1, evaluado en este extremo, menos evaluado en el otro extremo. O sea que en definitiva nos queda la integral doble. ¿Sí? Bueno, y ahora tenemos que integrar esto con respecto a y, y ahora, bueno, se empieza, no sé si a complicar, pero hacer más engorroso, porque me quedan binomios al cuadrado que hay que desarrollar. Entonces sería 9y menos 3xy menos 3 medios y cuadrado sobre 2, o sea que sería 3 cuartos y cuadrado. Y esto hay que evaluarlo entre 0 y 6 menos 1 medio x. ¿Estamos? Entonces, bueno, no lo voy a hacer. Pero acá, ¿qué habría que hacer acá? Bueno, hay que reemplazar 6 menos 1 medio x en cada uno de los... Claro. Donde aparece y. Acá después distribuyo. Acá también me va a quedar menos 3x por 6 menos 1 medio x. Distribuyo. Acá me queda un cuadrado que lo voy a tener que desarrollar. No me equivoco en el desarrollo del cuadrado. ¿Estamos? Tengo un signo menos. Bueno, tengo que estar con todas las antenas paradas, porque hay, o sea, me está provocando permanentemente esto, porque tengo cuadrados, tengo signos que me cambian, tengo situaciones problemáticas que me van apareciendo en cada paso. ¿Estamos? Sí, pero yo del vamos ya había planteado más las integrales, por eso no llegaba nunca. Bueno. Profe, y cuando el recinto es una parábola, ahí no uso coordenadas polares, ¿no es cierto? No. Bien, solamente cuando es circular. Claro. Circular o derivado de un circular, digamos. Exactamente. Bien. ¿Podríamos hacer o plantear el 8E? Bueno. ¿Qué nos dice el hecho de identificar el dominio? El G usted lo explicó en clase, y el H tampoco me dio. Identificar el dominio de integración y calcular la integral triple. Bueno, el tema del cálculo de la integral triple sabemos cómo se hace. Ojo acá, esto es diferencial z, esto es diferencial de x, esto es diferencial de y. O sea que, si no hay ningún error, ¿estamos? Que pueda haberlo, tenemos que estar atentos a esto. Tenemos que estar atentos a esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo varían, quiénes son x e y. ¿Quiénes son x e y? ¿Está? ¿Por qué digo eso? Digo yo, porque sabemos que z, esto es z, ¿qué es? Z igual a 3 menos x menos 1 medio y. Eso es un plano. Plano. ¿Estamos? Eso es un plano. Que después vemos cómo lo dibujamos. ¿Estamos? Pero primero vamos a ver un poco qué pasa con los extremos de integración, porque acá me está diciendo que y varía entre 0 y 3. Entonces, y varía entre 0 y 3. Acá tenemos el eje y. Lo que yo voy a dibujar ahora es el recinto de integración. Y x varía entre 0 y 2 menos x. ¿No bien? Fíjense que acá hay un error. Acá hay un error. ¿Por qué? No, yo le puse a I le puse 6. A X le puse 3 y a Z le puse 3. No. ¿Por qué hay un error, chicos? O sea, el error está acá en el tema de los... Están mal puestos los... Claro, cuando eliminemos eso, no nos va a quedar en función de y, sería, ¿no? Claro. Entonces están mal puestos los diferenciales. No es que yo sea tan tonta. Está mal puestos los diferenciales. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo diría? De Z, de I, de X. Claro, de Z, de I, de X.
Esto, o sea, El G también, profe, estaba mal, que ayer vimos. sí. Sí. Y cuando uno tipea el ejercicio es fácil equivocarse. Después a mí se me baja la autoestima. Entonces, acá me está diciendo de que x varía entre 0 y 3. Cambiamos los diferenciales. X varía entre 0 y 3. Y varía entre 0 y 6 menos 2x. 6 menos 2x, bueno, es una recta que pasa por 6. Tiene pendiente menos 2. Bueno, está bien, como lo hice yo. Sea, cada uno de cosas va. O sea que estaríamos... ahí. Entonces, ¿qué me pasó? ¿Estaba mal el anterior entonces? ¿Puede ser? ¿En qué, profe? ¿El anterior qué? Es muy parecido al anterior este. Sí, O sí, sea, hay varios que son así. Esta es la recta y igual a 6 menos 2x. Entonces el Ese es lo que recinto... yo le decía, profe. La Sí. anterior usted puso Mira. menos un medio y se iba Sí, para yo hice. la derecha. Sí, profe, está mal. Sí. Va. Ese es el recinto de integración 6 menos 2x. Entonces, si queremos calcular el volumen, y queremos hacer un dibujo más o menos digno, para calcular el volumen. Está claro, chicos, que cambiamos los diferenciales, ¿no? Sí, profe. Sí. Entonces, acá teníamos 6, acá teníamos 3. Entonces, acá teníamos el recinto de integración. ¿Sí? Y después me dicen cuál era el plano que teníamos. Z igual a... Para no 3 copiarlo menos también. x menos un Perdón. medio y. ¿Cómo? 3 menos x menos 3 menos un x. medio y. Bueno, ¿cómo graficamos este plano? Bueno, si quieren lo pasamos a polares, a cementarias. Cementaria. Dividimos todo por 3. Entonces nos queda x sobre 3 más y sobre 6. Es lógico, fíjense que me queden ahí. Más z sobre 3 igual a 1. Claro, Entonces, yo por eso lo dibujé así. Entonces, bueno, ahí tendríamos también en este caso sería, bueno, esa pirámide, que en realidad no es una pirámide, es un tetraedro de base triangular. ¿Estamos? Entonces ahí tendríamos el dibujo, y después, bueno, para hacer la integral, ya lo sabemos cómo hacemos. Esto es diferencial de x, esto es 6 menos 2x, es diferencial de y, y después tenemos 6 menos 3 menos x menos un medio. ¿Estamos? Diferencial de z. Y acá es 1. ¿Está? Claro, sí. Entonces, bueno, Sí. primero integramos Lo que el pasa diferencial. que al estar cambiados los diferenciales, ahí va a cambiar. Claro. Pero sí, lo había hecho bien yo. Ese lo hice bien. Bueno, bárbaro. Bueno. ¿Viste? Y después los otros, el H y el... El que es distinto es el F. El F, el G y el H. Sí, pero el H creo que es parecido. También es El H, plano. el H sí. lo hicimos hoy con Benjamín y no es tan difícil. Es dentro de todo. Me dijo Benjamín bastante que eran fácil. pocos. Fueron pocos hoy, me dijo. Sí, Tres yo eran. quería dormir a las 7 y no 3 pude éramos. dormir. No me dijo cuánto porque Benjamín es muy prudente, siempre es Muy bien, nos manda al frente, está bien. No, jamás. A mí se me y- recomplica el horario ese, profe. En cambio, nosotros Sí, somos es más difícil ese alcahuetes. horario. ¿Y lo pueden pasar, chicos, ustedes el H, así no perdemos tiempo? Yo no tomé nota porque todavía no había llegado. Bien. Lo quería dejar para el fin de semana, digamos. O si alguien tiene el resultado, aunque sea. Creo que Bueno. Lucas. Sí, yo creo Bataglia. que tomé nota de ese. Lo paso. Bueno, Lucas, gracias. El F, estamos, a ver, vamos a controlar los diferenciales. Diferencial Z está bien, diferencial de Y está bien, diferencial de X está bien. Entonces, yo sugiero, antes de dibujar el sólido, antes de dibujar el volumen,
reconocer cuál es el recinto de integración. Entonces, ahí me dice que X varía entre 0 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. X varía entre 0 y 2. Y varía entre X, la recta X es una recta 45 grados. Claro. ¿Está? Esta es la recta Y igual X. Y la otra recta es 2 menos X. Esa es una recta que pasa por 2 y tiene pendiente menos 1. O sea que ahí tendríamos. ¿Está? Entonces, ¿cuál sería el recinto de integración? Y el recinto de integración vendría a ser esto que tenemos acá. Claro. ¿Está? Y después Z es 0 menos 2i. Z igual a 2 menos i. Eso es un plano paralelo a X. ¿Está claro? Ujú. Entonces, ¿cómo sería eso más o menos? No va a ser fácil dibujarlo. Tenemos la recta Y igual X que la tendríamos acá. Tendríamos 2 menos X, que es una recta que tenemos acá. O sea que el recinto de integración es un triángulo que tenemos acá abajo. ¿Está claro? Sí, sí. Y Z igual a 2 menos I, eso es un plano que pasa por 2. Lo vamos a tener en este plano coordenado, en el IZ, y después lo trasladamos paralelo al eje X. Z es un plano que tiene pendiente, una recta que tiene pendiente menos 1, o sea que va a pasar por 2. ¿Está? Y después se va a extender en forma paralelo hacia el eje X. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el volumen que nos queda delimitado? Y nos vamos a buscar ese plano. Nos vamos a buscar este plano. Esto acá se ve, esto acá se ve, y esta arista va a estar un poco más abajo. Entonces ahí tendríamos el plano. Y ¿La última arista que usted dibujó es paralela a la que está abajo o no? No. ahí. Claro, no. No, subí y esta Está la Está manejé sobre el ahora. plano. ¿Estamos? No, nada que ver lo que dibujé, cualquier cosa. La intersección entre X y 2 menos X sería en 1, ¿verdad? La intersección de X y 2 menos X serían 1. Serían 1. En 1 a 1. Sí. Entonces, en vertical también sería 1. Tal vez sea un poquito más acentuado esto. Bueno, obviamente que no es fácil estar trabajando en el plano, cuando tenemos que dibujar un cuerpo. Yo ahora ahí lo quiero mejorar y cada vez que lo mejore la empeoro. Pero se entendió, no se preocupe. Quédense con ese dibujo. Sí. Se entiende, se entiende, profe. Maldigo el segundo en que le hice esa pregunta. Bueno, gracias, profe. ¿cómo se plantea la integral? Bueno, sería la integral entre 0 y 2, la integral entre 0 y 2 menos X, 2 menos X. Ahí ya no tenemos que integrar Z, sería entre 2. Perdón, profe, ¿no sería entre X y 2 menos X? Sí. ¿Por qué? Sí, porque es entre X y 2 menos X la integral. Ah, sí. Estamos trabajando con esta. Sí. No, pero ¿por qué? O sea, sería la integral entre 0 y 2, ¿no es cierto? Sí. El diferencial de X. Después la integral entre X y 2 menos 2 menos X. Ahora sí. Diferencial de X. Cuando integramos Z nos queda Z, eso lo evaluamos entre 0 y 2 menos I. Y ahí ahora ya arrancamos, ya estamos en terreno conocido. ¿Estamos? Eso sería la integral entre 0 y 2 menos X. En vez de Z sería 2 menos I. Diferencial de I, diferencial de X. Integramos eso con respecto a I, nos queda 2i menos i cuadrado sobre 2. Todo el mundo sabe cómo seguir. Sí. Bien. Sí, estamos.
Y el bendito 6A que al final... No, pero para, Paula, vamos a seguir con esto porque si no... ¿El 6A cuál es? ¿El de los dos, los dos cilindros? esperen, el 6A... no, el que tiene un paraboloide. Un paraboloide hacia arriba, como un bowl. Vamos a esperar. Vamos a terminar con esto rápidamente. Revisamos un poquito esto de los recintos de integración. Ah, perfecto. ¿Está? Porque Bueno, como dijeron que el H lo acá hicieron. tenemos diferencial I. No Ese sé es si el que está- pasó por Esto es coso. diferencial Z y esto es diferencial de X. A ver, vamos a ver si está bien o... Sí, porque Vamos le a- va a quedar Ese es cuando, el que pasó por WhatsApp, profe. sí, cuando ¿Yo? integra con respecto a I, Sí, No. ¿no es ese? No. cuando perdón. integra con respecto a I le queda en función de Z, después va a integrar con respecto a Z Sí. y lo va a evaluar con respecto a X y le va a quedar en función de X, así que sí, está bien. Está bien. Entonces, el recinto de integración lo tenemos que ver en el eje XZ. En el eje XZ. ¿Tá? Entonces sería X varía entre 0 y 2, y Z varía entre 0 y 4 menos X cuadrado. Z igual a 4 menos X cuadrado. Esto ya, bueno, pasamos el cuadrado, como la raíz como cuadrado, paso la X sumando, y esto acá entonces sabemos que es una circunferencia de radio 2. Sería solo la parte positiva, ¿verdad, profe? Exactamente, la parte positiva. Pero como X varía entre 0 y 2, vendría a ser esa parte solamente. Porque X varía entre 0 y 2. ¿Está? E Y varía entre 0 y 4 menos Z. Bueno, vamos a ver qué sale del dibujo este. Vamos a ver si podemos hacer esta gráfica. Entonces, a ver, ayúdenme. Perdón, profe. Por Sí. las dudas le digo que este es el que habíamos hecho ayer y habíamos cambiado los diferenciales y en vez de poner 4 menos Z, usted había puesto 4 menos I para que nos quede bien. Ah, Pero, por las dudas, pero bueno. capaz que... Sí, eso No. no me terminaba de acordar. Sí. Bueno, vamos a Porque continuar con además, esto. profe, eso es lo que yo no entendía. A usted ahí le quedó un cuarto de esfera y con Benjamín lo hicimos como un cuarto de esfera. Y ayer en clase usted nos hizo toda la semiesfera. No, pero Entonces ojo que es como que no me cerraba. No, pero ojo que estamos resolviendo ejercicios distintos, No. Usted hizo este en clase. Yo tengo la fotografía. Ayer hizo este en clase. Yo me acuerdo que había uno que acá tenía un menos raíz de 4 menos X cuadrado. Por eso era Sí. las dos. Bueno, entonces, el que hicimos en clase, pues lo cambiamos. Hicimos en clase. Vamos a ver si podemos hacer este ahora. ¿Sí? Vamos a ver si tiene sentido hacer este. Entonces, X varía entre 0 y 2. Y Z, ahí estaría Z. Y esto es para todo X, para todo Y. O sea que sería un cilindro que estaría dirigido hacia el paralelo al eje Y. ¿Estamos? Y después tenemos que Y es 2 menos 2Z. Entonces, El G, profe, el G. El G. ¡uy! Que vengo mal. Y es 4 menos I. Y es 4 menos Z. Entonces, en el plano coordenado IZ dibujamos este plano. 4 y 4. Esto es para todo X. Y ahí tendríamos el...
Espera. Y ahí tendríamos la gráfica. Entonces sería x entre 0 y 2, y entre 0 y esto, y... a ver si tiene sentido esto. Tenemos ahí. Sí, es como la Ahí. cuña de un queso, básicamente. Yo creo que sí. Sí, sí. Ujú. Sí, sí. Sí, no, aparte, si analizás el recinto de integraciones, tiene sentido porque, digamos, o sea, a medida que vas integrando, te va a quedar en función del diferencial que tenés. Claro. Sí, sí. Perdone, profe, pero yo lo había hecho así ayer, lo tenía hecho y usted dijo que estaba mal, lo borré. Bueno, Bueno, listo, está listo, bien. no hay problema, no hay problema, Está bien. no hay problema. Espera. Bueno, no, Quiero no ver. importa, no importa, lo Sí, importante es que lo ahí está entiendo. bien, profe. No se ve bien el dibujo, yo lo veo, pero lo quiero explicar un poco mejor. Y bueno, se me confunden un poco las situaciones. Esto se ve. El plano off. Esto es entre 0 y 2. Sí, ahí se ve. El pedazo de queso ese que decía usted. Bueno. ¿Y el H? Esto lo hicieron Después lo con pasamos. Sí, lo hicimos con Benjamín. Lo Esto hicimos lo con hicieron con Benjamín. Benjamín. Sí, sí, Entonces sí. no hace falta que lo hagamos. Profe, Sí, ayer me olvidé de preguntarle, ¿me podría explicar uno del rotor? bueno. Porque hoy estuve haciendo y no nos salieron, pero creo que estábamos haciendo mal. Sí, con la derivada esa. Pero creo que ya lo cachamos, digamos. Pero por las dudas, tirar uno de rotor no nos viene mal. Bueno. Está en la otra. Sí, sí, quería ver cuál era el 6A que pedía Paula. ¿Esta? Ese lo pasé yo, profe, al grupo. Resuelto. Y el que decía Paula Sí, que lo man, habíamos cambiado era el 6B. pero no estoy segura si está bien. Pero bueno. ¿No el mismo resultado? Esperá, lo vamos a hacer Sí, pero que rápidamente. te dé igual no significa. X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, eso es un cilindro de radio 1, y esto es un paraboloide. Entonces, tenemos un cilindro de radio 1. Todo el mundo lo entiende, que esto es un cilindro y que esto es un paraboloide, ¿no es cierto? Sí, sí. Y acá tenemos un paraboloide. ¿Está? Entonces el recinto de integración es lo que está comprendido debajo del paraboloide por encima del cilindro. ¿Estamos? Sería una cosa hueca. ¿Estamos? Si lo vemos desde un costado, sería este, ¿está? Que rota alrededor del eje Z. ¿Se entiende? Ese vendría a ser el recinto de integración. ¿Está? Entonces, Sí. cuando planteamos la integral, seguramente hay que plantearla en polares, pero si no quedaría la integral entre 0 y 1, diferencial de x, la integral entre 0 y 1 menos x cuadrado, diferencial de y, y la integral entre ¿qué? Entre 0 y x cuadrado más y cuadrado, o sea, el paraboloide. Y acá x cuadrado e y cuadrado, diferencial z. ¿Estamos? Bueno. Supongamos que yo la quiero trabajar en coordenadas cartesianas. No sé si se entiende, chicos, lo que estamos haciendo ahí. Sería la integral entre 0 y 1, la integral entre 0 y 1 menos x cuadrado. O sea, primero veo con coordenadas cartesianas a ver qué pasa. Si se me recontra complica, pasamos a polares. Esto acá es x cuadrado y cuadrado z. ¿Sí? Entre 0 y x cuadrado más y cuadrado. Diferencial y diferencial de x. ¿Está? Esto sería la integral entre 0 y 1, la integral entre 0, es muy probable que se me complique. Acá habría, eso me quedaría x cuadrado y cuadrado evaluado en x cuadrado más y cuadrado. Diferencial y, diferencial x. ¿Está? Acá distribuimos. Sería la integral entre 0 y 1, la integral entre 0 y la raíz. Acá quedaría x a la cuarta y cuadrado más y a la cuarta. ¿Puede ser?
¿Sí? No, no quedaría x X cuadrado cuadrado y a y la a cuarta. la cuarta. X cuadrado. Y a la cuarta. Primero Sí, x sí. a la cuarta y cuadrado y después X cuadrado y a la cuarta. Va. Ahora hay que integrar esto con respecto de y, entonces nos queda y cubo sobre 3, y a la 5 sobre 5, evaluado entre 0, y ahí me aparece esta raíz y ahí se me va a complicar. Así que ahí, si quieren, pueden utilizar coordenadas polares. Estamos, o sea, empiezo con coordenadas cartesianas y sigo con coordenadas polares. O sea, acá intuyo que me va a quedar y cubo sobre 3, y a la quinta sobre 5, que lo voy a tener que... Si fuese que me quedan potencias pares, se me va a simplificar la raíz con el exponente, pero al quedarme potencias impares, no. Entonces podría cambiar en coordenadas polares y seguir con coordenadas polares. Entonces, trabajando con coordenadas polares, el recinto de integración es una circunferencia de radio 1. Entonces, x es igual a r coseno, y es igual a r seno. Entonces queda la integral entre 0 y 2pi, porque es completo, diferencial de alfa. La integral entre 0 y 1, diferencial de r. Bueno, en vez de x cuadrado ponemos r cuadrado coseno cuadrado por r cuadrado seno cuadrado. ¿Sí? En vez de x cuadrado más y cuadrado, ¿qué ponemos ahí? R R cuadrado. cuadrado. R cuadrado, ya sabemos que eso es R cuadrado. Y todo multiplicado por R por el R. jacobiano. ¿Está? Entonces, en definitiva, escribo acá arriba, la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 1, nos queda R cuadrado por R cuadrado por R cuadrado por R. R a la séptima. Coseno cuadrado por seno cuadrado. Me fijo esto en tabla de integrales, y continúo. Primero hay que integrar con respecto a R, o sea, sería R a la 8 sobre 8, o sea, sería integral entre 0 y 2pi, de R a la 8 sobre 8, entre 0 y 1, por coseno cuadrado, seno cuadrado. Esto es un octavo, lo sacamos afuera. Coseno cuadrado de alfa, seno cuadrado de alfa. Busco en tabla de integrales, cuál es esa integral y continuar. ¿Estamos? Bárbaro. Sí, sí. Ok, profe. sí. Bueno, vamos Gracias, a ver un profe. poquito los del rotor que querían ver, chicos. ¿Qué número tiene el rotor? Espera. Perdón, profe, una pregunta cortita. Sí. El ejercicio E, ¿se sabe el resultado por las dudas? El 8E. Si no, no importa. ¿Verdad que se me trabó la pantallita? Ah, Me dio 9. listo, listo. Me dio lo mismo. Ya está. Gracias. 9. Bueno, 9E. ¿Este? Sí, el E. Bueno, ganó 9 por mayoría. no será por el club, ¿no? Por supuesto que sí. Ah, Bueno, Glorioso el club. ¿No ve que está todo congelado? ay, esto no se lo tenía que mostrar. uy, el parcial, alguien que haga captura. No, después lo vemos, pero no es, obviamente no es el parcial. Veamos. Bueno, en estos ejercicios de la verificación del teorema de Green hubo algún ejercicio de planteo, de razonamiento, de no saber qué hacer, más allá de que de los
del signo que se pudo haber colado por ahí, algún signo más, algún signo menos. ¿O esto anduvo? Si levanto la mano, redundo. A ver. No, pero siga, siga. Pero, por ejemplo, un ejercicio como el D, ¿lo saben hacer? Digo, porque son ejercicios que obviamente yo lo voy a tener en cuenta para la evaluación, un Y ejercicio de sí, la... sí, ya lo sé, por eso me preocupa, pero hoy intenté hacer uno. Por ejemplo, bueno, ayer hicimos no nos dio, yo después se los pasé, me equivoqué otra vez con un signo, me dio, pero había un signo más, me lo hizo ver Ramiro. Hoy quise hacer el A, el 15A, ¿Y? y no me dio. ¿No te No sé dio? por qué, pero no me dio, no sé si lo hice mal, si lo planteé mal. A ver, lo primero que hay que Encima hacer... me fui a dormir de la bronca y no puedo dormir. Bueno, vamos a ver. Verificar el teorema de Green en las siguientes integrales. Bueno, tenemos la integral, una curva cerrada, que bla. D es el recinto donde y está comprendido entre 2 más x e y cuadrado. ¿Estamos? Entonces, y está comprendido entre x cuadrado es la parábola matriz. Eso es y igual a x cuadrado, una parábola que pasa por el punto 1, 1. E y igual 2 menos x, perdón, 2 más x, es una recta que pasa por 2, y tiene pendiente 1. O sea que ahí tenemos la curva. ¿Estamos? La curva vendría a ser esto, vendría a ser esta parte de la parábola, y vendría a ser esto. ¿Eso estaría? Pero, profe, si dice desde menos 1, ¿por qué no incluye? ¿Por qué no incluye la parte que está hasta el menos 1? No dice el menos 1. ¿Dónde dice el menos 1? No sé de dónde lo saqué yo. Es hasta ahí. ¿Por Dice qué? que ¿Cómo sé que es hasta ahí? Y está comprendido entre la parábola y la recta. ¿Está? Entonces, vos dibujás la parábola, lo vuelvo a hacer. Sí, pero si yo llego Ah, hasta está con la bien, recta. Sí, pará. ¿No serán Ya los te puntos de entendí. corte? No, Claro. yo porque estaba pensando solamente en números positivos. Esperá. O sea, esto es x cuadrado, ¿no es cierto? Sí, tenés razón, Paula. Perdón, gracias. Esta es la recta 2, la recta y igual 2 más x. Entonces, sí, yo lo consideré solamente ahí y ahí. ¿Estamos? Ahí está. Porque no me dice x positivo, yo no sé por qué, pero bueno, tenía la idea de que x tenía que ser positivo. ¿Está claro? Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ver dónde se cortan. X cuadrado es 2 más x. Entonces nos quedaría x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Esta es una cuadrática. Esto me está diciendo que se cortan en menos 1 y en 2. Bien. Menos 1 por 2, y si no lo saco por resolver. Hasta ahí llegué. O sea, esto es menos 1 y esto es 2. ¿Está? Perdón. Esa curva, o sea, primero hacemos la integral sobre la curva y después hacemos la verificación por Green. Esa curva la tenemos que recorrer en sentido positivo. El sentido positivo es el antihorario. Entonces, por ejemplo, podemos partir de acá hasta acá y vamos a lo largo de la parábola, y después volvemos a lo largo de la recta. O sea que esto acá es C1 y esto acá es C2. El que elige C2 en la recta y C1, obviamente que también está bien. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí. Profe, ¿recorremos Sí, siempre en sí. sentido antihorario? Sí, En todo el lo- teorema de en Green te todos los exige que ejercicios la de Green. curva... Sí. Vale, listo. El teorema de Green siempre te exige que el sentido sea antihorario. ¿Cómo parametrizamos para resolver las integrales de línea de los campos vectoriales? Bueno, x es igual a x, diferencial de x es igual a diferencial de x, y ¿a qué va a ser igual? A x cuadrado. X cuadrado. A x cuadrado, diferencial de y, es igual a 2x diferencial de x. ¿Estamos? Y x va a tener que variar entre menos 1 y 2. ¿Está? Y para parametrizar la curva C2,
¿Cómo ponemos? A ver. X igual a X. X igual a X X. es igual a X, o sea que el diferencial de X va a ser igual al diferencial de X. O sea, siempre que la tengamos en función de X, X es variable, el diferencial de X es diferencial de X. Y es igual a 2 más Y es X. igual a 2 más X, sí. Claro, 2 más X, diferencial de Y. Diferencial de Diferencial X. de X. ¿Y X entre qué varía? Entre 2 y 1. Claro, Y menos 1. entre 2 y menos 1. ¿Eh? Y lo ponemos así. ¿Está? Entonces, bueno, ahora hay que resolver ambas integrales de línea y después se suman, ¿eh? Y después verificar si se verifica el teorema de Green. ¿Estamos? Profe, ¿y la integral? La integral doble, Sí, la integral doble sería la integral entre menos 1 y 2 del diferencial de X, la integral entre X cuadrado y 2 más X, ¿está? Y ahí adentro que tenemos que poner la derivada de Q con respecto a X menos la derivada de P con respecto a Y. ¿eh? Entonces dijimos que antes de ver estaría bueno... ese es para el teorema de Green. Claro, si estamos Sí, verificando el pero- teorema de Green. Sí, pero para hacer los caminos, eso lo quería apuntar. Sí, siga, después le pregunto. Bueno, entonces la derivada de Q con respecto de X, esto es Q, perdón, esto es P, esto es Q. Entonces la derivada de Q con respecto de X nos queda 2X 2X. menos 2X menos 1. Menos Y, perdón. X menos Y. 2X menos Y. Menos la derivada de P con respecto a Y nos queda 2X. Y 2X, 2X. 2X. Sí. ¿Estamos? Entonces el 2X se nos va. Oh, no, qué bestia. No, eso no se puede. porque está restando. No. 2X, la vi ahí medio fácil, longa, no. Entonces acá nos queda 2X menos Y menos 2X. Esa vendría a ser la función que hay que integrar. Ahí le erré en una integral. Bueno. Lo demás ya lo saben hacer. Sí, lo único lo de los caminos. ¿Me puede plantear la integral de los caminos? Profe, si quiere ir al rotor primero, así pasamos esto, que yo también quisiera lo que le preguntó Gastón ahí. Bueno, vamos a ordenarnos un poquito. ¿Qué me decía de los caminos, Paula? Esto lo saben Sí, hacer. si me puede plantear la integral de los caminos nada más. Para ver si le... Pero plantear, no resolver, porque si no... No, plantearlo nomás. Bueno, Porque me estoy dando cuenta que es eso lo que me equivoco. la integral del camino, o sea, primero con respecto al camino C1, que es la parábola. Sería la integral entre menos 1 y 2. Venís acá y reemplazás por el camino. Sería X por Y cuadrado. Pero en vez de Y cuadrado tenés que poner X cuadrado al cuadrado. O sea que sería X a la cuarta. Bien. Menos X. Sí. Más X cuadrado menos Y, pero Y es X cuadrado. Y después tenés que multiplicarlo por X, o sea, te queda X cubo por el diferencial de Y, que el diferencial de Y es 2X diferencial de X. ¿Está? Bien. Acá te queda X a la quinta, acá distribuís, qué sé yo, que blique blanque, ping, pum, y ahí, ¿está? Y después hace lo mismo el camino C2. En el camino C2 me tengo que dar cuenta que voy retrocediendo, entonces pongo de 2 hasta menos 1. Y después, bueno, reemplazo y me tiene que dar. Ya comprendí. Sí, ya vi dónde me equivoqué. Gracias, profe. Iman. Profe. Había una duda que le había planteado Gastón y... Lo de rotor. Claro. No sé qué ejercicio estará en ello, pero Sí, el 17, ponele. como para variar un poco está bueno. Sea el campo vectorial, bueno, tenemos este campo vectorial, ¿no es cierto?, que está dada a través de sus componentes canónicas, I, J, K. Este lo llamamos P, la componente P, esta es la componente Q, esta es la componente R.
para hallar el rotor de un campo rotacional, y después hay que evaluarlo, ¿no? ¿Estamos? Entonces recuerden que para hablar el rotor de un campo, el rotor de un campo vectorial, Producto vectorial. claro, era el gradiente vectorial, el campo. ¿Estamos? Entonces, para hacer el campo, el producto vectorial, recordamos que poníamos los vectores canónicos I, J, K, después poníamos el gradiente, el nabla, quiere decir nabla, el operador, la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, la derivada con respecto de Z, y después poníamos el campo, X, Z cubo menos 2X, 2X cubo Y, 3 y Z cubo. ¿Está? Y después resolvíamos ese determinante. Está bien, está bueno resolverlo por ahí, o sea, lo pueden resolver por Sarrus, repitiendo IJK, y el operador, derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y. Y si no, también estaría bueno acordarnos cómo se resuelve por cofactores. Sí, yo lo hago. O sea, cada cual lo maneja como quiere. Si lo quieren hacer por cofactores. Profe, ahí. Es, Sí, por ejemplo, sí, cuando vamos a operar el primero. sí. Este por este por este. Exacto. Es la Bien. derivada con respecto ahí de esta. Claro, de esta función. Claro, ahí estábamos poniendo mal nosotros. Nosotros poníamos las derivadas de Q con respecto a X, la derivada de. Entonces toca es. Sí. La derivada con respecto a Y de 3y cuadrado z cubo. Eso en la dirección de Y. Entonces, ¿cómo te quedaría? Te quedaría 3z cubo. 3z cubo. Sí. Entonces, 3z cubo Y. Después haces este por este por este. Entonces sería la derivada con respecto a X de 2x cubo Y, o sea, sería Ahí es 6x. 2x cuadrado ahí, profe. Está 2x cuadrado por y. Perfecto. Entonces sería 4xy 4xy. en la dirección de K. Más. Después, este por este por este. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? La derivada con respecto a z de esto. Entonces sería 3xz cuadrado. cuadrado, Nada más. en la dirección J. Ujú. ¿Está? Menos este por este, a ver, no me quiero perder, por este, sería la derivada en la dirección Y, 0. 0 en la dirección de K. Después, este por este sería la derivada con respecto a Y de 2x cuadrado Y, sería 2x cuadrado. ¿Sí? En la dirección de K. No, de Y. Sí, de K, de K. de Y. De Y. Ah, de I, sí, perdón. Para que lo borre, porque si no después va a aparecer cualquier cosa. De Y. Menos este por este Falta por este. 0. Ese sería. 0. También 0. 0. Bueno, entonces el rotor de ese campo vectorial, que también Perdón, es un profe. campo. Sí. A mí en el anteúltimo término ahí me dio, los tres me dieron 0. O sea, los últimos tres términos me dieron 0. Esto es Explíquese la derivada derivada con con respecto a Z. Sí, a la Z derivada de 2x es cero. cuadrado y Es 0, es 0, Sí, 0, sí. sí. es 0, sí. Porque es la derivada con respecto a Z de 2x cuadrado y. Bien. claro. Lo que le decía era que el rotor también es un campo vectorial. ¿Estamos? La primera componente sería 3z cubo. La segunda componente es 4xy, o sea, lo podemos presentar así, o lo podemos escribir como en la forma canónica. No, acá me equivoqué. La componente j sería 3x cuadrado z. 3xz cuadrado. 3xz cuadrado. Y la componente k sería 4xy. 4xy. ¿Estamos? Ese es el rotor. ¿Está? ¿Qué significa? Bueno,
Y eso hay que evaluarlo, ese rotor hay que evaluarlo en un punto. Ese rotor hay que evaluarlo en un punto. Entonces venimos acá y que nos va a dar las componentes de un vector. ¿Estamos? Ese vector va a ser perpendicular al campo, bueno, no voy a entrar en... Está bien, y ahí da menos 81i. Sí, Entonces, perfecto. claro, entonces evaluamos el rotor de este campo, ¿en qué punto? En el punto 1, menos 1, menos 3. Entonces, sí, menos 3 al cubo, 27, pues, menos 81. Papá, 27, obviamente ni hice la cuenta. Y menos 4. Ese es el rotor. En ese punto. Sí, perfecto, profe. Muchas gracias. Ahí ya me salvó la duda. Sí, Si lo evalúan por cofactores en vez de hacer por Sarrus, obviamente que tiene que se queda lo mismo. Sí, yo lo hice por cofactores y me dio. Bien. Y vieron que está claro cómo se calcula un rotor y cómo se calcula una divergencia, y un Sí, poquito profe, sí. la teoría, perdón, lo que significa cada uno. Sí. Perdón, profe, ¿podríamos hacer uno de divergencia? El A puede ser, el 16A. Sí. ¿Ya está Disman con esto? Sí, profe, sí, sí. Era para repasar más que nada y justo vino bien que hayan preguntado los muchachos. Bueno. Bueno, ¿se acuerdan qué era la divergencia? Sí, sí. Era un producto escalar. Sí, la divergencia de un campo vectorial, siempre se aplica a un campo vectorial, era el operador nabla, que contiene las derivadas, producto escalar, el campo vectorial. Entonces, ¿la divergencia de un campo vectorial es un vector? No, porque es un producto escalar, que sale de la derivada de P con respecto a X, la derivada de P con respecto a X, más la derivada de Q con respecto a Y, más la derivada de R con respecto a Z. Eso es la divergencia. ¿Qué nos da como resultado? Un campo escalar, una función escalar de variable vectorial. ¿Está? Entonces, la divergencia de este campo vectorial va a ser la derivada de P con respecto a X, sería 2xy, más la derivada de Q con respecto de Y, sería menos 2, ¿no es cierto? Sí, sí. Más la derivada de Cero. R con respecto a Z, que nos queda 0. Entonces, la divergencia es, bueno, pasamos un poquito en limpio, 2xy menos 2. Evaluarla en este punto sería reemplazar Menos en 6. el Menos punto 4 quedaría. 2 No, menos menos 1, 6. Menos 6. 2 por 2, 4. Por menos 1, Menos menos 4, 4, menos menos 2, 2, menos 6. menos 6. ¿Estamos? ¿Qué significa que la divergencia sea negativa? De que se nos escapa, de que hay un sumidero ahí. Se nos escapa, si ese campo vectorial lo hacemos pasar por unidad de volumen, hay un sumidero. Esa es un poco la idea de la divergencia negativa. Y del rotor, si existe, si el rotor es distinto de 0, quiere decir que el campo vectorial es conservativo, porque en los campos vectoriales conservativos el rotor vale 0. Y si el rotor es 0, quiere decir que no hay remolinos. Es un campo vectorial donde no se verifican remolinos. Profe, consulta, ¿qué pasaba si la divergencia daba 0? Si la divergencia es de 0, se dice que el fluido por lo general es incompresible, o sea que no se pierde volumen, no se pierde fluido. Si ese campo vectorial representa la velocidad de un fluido, quiere decir que no se pierde fluido cuando ese campo vectorial pasa por unidad de volumen. La Gracias, misma profe. cantidad que entra es la que sale.
esa es la idea de la divergencia. Si la divergencia es negativa, quiere decir que se te escapa campo vectorial. Entonces eso se dice que hay un sumidero, algo que pierde, que se va. Y si la divergencia es positiva, quiere decir que entra campo vectorial a esa unidad de volumen, entonces decimos que tenemos una fuente. Pero eso tiene mucho que ver con la parte de hidráulica, sobre todo. En el manejo de la hidráulica se maneja este concepto de rotor y de divergencia. Justamente O sea porque que nosotros no lo vamos a usar, digamos. No. Posiblemente en alguna ley electromecánica, en el campo magnético, puede ser, pero no se me ocurre. Gracias, profe, por la divergencia. Ah, por favor. ¿Qué pasa? Yo estoy. Yo no pregunto más porque ya me Sí, censuraron. profe, así que- de lujo, la verdad. Vamos a ver qué tal va en el parcial después, ¿no? ¿Cuándo el parcial? No me pueden preguntar cuándo es el parcial. Ya lo dijimos A las 9 de la noche. 20 veces lo dijimos. Parcial. Lo voy a escribir. Parcial. Presencial. Miércoles. 10 de noviembre. ¿Digo bien? Sí. Aula 9. Ya me confirmaron el aula. Todos en el mismo aula. Total somos 15 o 16. Y el aula lo permite. Todos en el mismo aula. ¿Estamos? Arrancamos 18:30. A las 21:30 estoy en mi casa. Ya tengo la hojota puesta. No me hagan demorar. Por favor, les pido, no me pidan que ese día no pueden porque no sé qué les pasó, porque siempre me pasa que no puedo ir, profe, ¿cómo hacemos? No es que no puedo ir, profe, ¿cómo hacemos? Ese es el día del parcial. ¿Está? Y si no, pasan al recuperatorio. ¿Les cabió? Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, Yo voy a profe. ir en la semana que viene. Bien clarito. Perdón, profe. Sí, Lucas. Dijo Diman que después del parcial podemos ir a la casa que hace pizza casera, que nos invitaba a todos, incluido a ustedes con Benjamín. Yo creí que íbamos a comer el asado, pero bueno, si quieren, pizza nomás. A mí no creo que me inviten, pero bueno. Sí, te agradezco. Pero, o sea, no es que no me guste, sino que la paso mejor si uno no está. O sea. Ya le hiciste poner mal, Luca, ¿viste cómo sos? No, ahora me siento culpable. Pásenla bien entre ustedes. Yo te agradezco siempre la invitación que me hacen los alumnos, pero pásenla bien entre ustedes. Bueno, a ver. Sí, que la disfrute mucho. Por ejemplo, un ejercicio como ese. Ejercicios varios de análisis matemático 2. Integrar f de x a lo largo de la curva que describe la función f de x igual x cuadrado. O sea, sabemos cómo se hace ese ejercicio, vamos a leerlo y vamos a analizarlo. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un campo vectorial. Hay que integrarlo. Primero vemos si es conservativo. Claro, primero hay que ver si es conservativo. ¿Está? Entonces, bueno, P, Q, esto ya lo sabemos, hacemos la derivada de P con respecto de I, ¿cuánto nos da? La derivada de Q con respecto de X, ¿cuánto nos da? La derivada de P con respecto de I nos da menos 2X más 1.
La derivada de Q con respecto a X nos da Menos Uno. 2x más 1. menos 2X más 1. Chao. Es Así igual. que listo. ¿eh? Eso es lo Entonces- mejor. Entonces conservativo. ¿Está? Bueno, pero no importa. O sea, acá te dice que tenés que realizar, perdón, en el ejercicio A, que tenés que hacer la integral a lo largo de esta parábola. ¿Está? Entonces hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si uno sigue los ítems, después dice hallar la función potencial del campo vectorial. ¿Estamos? Y verificar el resultado de la integral aplicando la regla de Barrow. O sea que acá hay que integrar la función a lo largo de una parábola. La función a lo largo de una parábola. En este caso, ahora, si la consigna dice calcular la integral, punto. La calculás por la regla de Barrow. Ahí tenés que ir desde menos 1 a 1, ¿sí? Hasta el punto 1, 1 a lo largo de esta parábola. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que parametrizar la curva, x igual x, todo lo que ustedes saben, y igual x cuadrado, diferencial x, diferencial de x, diferencial 2x diferencial de x, con x variando entre menos 1 y 1. ¿Está? Después dice, realizar la misma integral desde el punto P hasta el punto Q a lo largo de la recta que los une. ¿Cuál sería la recta que los une? La recta que va, la constante. 1 menos 1 a... Claro, una recta horizontal que va de ese punto a ese punto. Entonces, en ese caso, ¿cómo parametrizamos el camino? X es igual a X, diferencial de X es igual a diferencial de X, Y es igual a 1, el diferencial de Y es igual a 0. ¿Está? Con X variando entre menos 1 y 1. Entonces, Profe, ahí no sería desde 1 hasta menos 1 por el sentido antihorario. no. Vas de P a Q. Ah, ok. No estás verificando... En green es eso nomás. Claro. Eso es solamente Ah, un claro, green, perdón. Sí. ¿Está? Bueno. Resuelven esta integral, te tiene que dar un número n. Resolver esta integral, como vos ya sacaste que el campo es conservativo, te tiene que dar el mismo número. Lo mismo. Ujú. Si no te da, buscá el error, que te tiene que dar igual. Comparar resultados y concluir. Bueno, acá una conclusión. La una breve independencia de los descripción. caminos, ¿era eso? Claro. Como se verifica la igualdad de las derivadas cruzadas, entonces un campo conservativo, eso quiere decir que proviene del gradiente de una función, que la integral es independiente de la trayectoria y que depende solamente de los extremos. ¿Está? Entonces, después, ¿qué hay que hacer? Como es un... espera que acá hay un error. Hallar la función potencial del campo vectorial f de xy. No, espera. Hallar la función potencial del campo vectorial, que sería la f de xy. Y verificar el resultado aplicándole la regla de Barrow a la función potencial. Bueno, entonces a este campo vectorial, como sabemos que proviene de un gradiente, hay que calcular la función potencial, la f de xy, que ya sabemos cómo se hace, y le evaluamos en el punto final, que es este, menos punto inicial. O sea que esa hay que evaluarla en el punto 1, 1, en el punto menos 1, 1, y nos tiene que dar el mismo valor f. ¿Está? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Nada raro, pero bueno, o sea, nada raro ahora, después de haber visto y analizado un montón de ejercicios y todo lo que estuvimos trabajando, ¿no es cierto? Graficar y hallar el volumen que determina cierta superficie. Obviamente que van a tener un ejercicio de esto, ¿no es cierto? ¿Cómo grafican ese? Y por supuesto que no le voy a tomar los mismos, pero como para que ustedes se orienten más o menos dónde tienen Y que... en el plano ZI va de 3 a... y corta el eje Y en 3. Tiene un techo en 6. Ajá. Y el otro plano es para todo Z y
corta X ahí en 3 también. Sería como, no me acuerdo el nombre del prisma ese que se pone. A ver, decime, Diman, cómo lo dibujo. Corta el eje X ahí en 3. En 3 y acá también. Sí. ¿Mm? Entonces, Ahí Está podríamos todo Z. delimitar el recinto, digamos. Y ahí para arriba. y ahí para arriba. Claro. Después, Claro, el techo sería 6. claro. Y ahí para arriba. Porque es para todo Z. ¿Mm? Claro. ¿Está? Después, bueno, sé que el techo es 6, vemos cómo lo graficamos, y esto acá es 3 menos I. ¿Mm? 3 menos Sí. I, lo graficamos en el plano X, perdón, y Z, Sería para todo X. y sería para todo X. ¿Estamos? Entonces, y después Z va a valer 6 arriba. ¿Eh? ¿Cómo grafico un plano horizontal? Paralelo ahí, paralelo a X. Ya, ahí. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, el techo me lo da ese plano horizontal Z igual a 6. ¿Eh? Y este plano que está acá vendría a ser el piso. ¿Mm? El piso. ¿Está? Ese es uno como el que hicimos con usted, me parece, o con Benjamín. Capaz que con Benjamín lo he hecho, Paula. Sí, sí, lo tenemos, sí. Parecido, ¿va? No sé. ¿Está claro cómo lo dibujamos? ¿Eh? Sí, Y ahora reforzamos un poquito las aristas que se ven. ¿Eh? sí, 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 lo tenemos. Yo le digo cuál es el número. Esto se ve. Esto se ve. Y la base no la alcanzamos a ver. ¿Eh? Entonces la base habría que puntearla un poquito porque no la alcanzamos a ver. ¿Está? Entonces ahí es un dibujo más o menos. ¿Eh? Y ahora hay que plantear la integral para calcular el volumen. Va, esto acá es x más y igual a 3, o sea que y es igual a 3 menos x. Entonces sería la integral entre 0 y 3, diferencial de x. La integral entre 0 y 3 menos x, diferencial de y. ¿Y qué tenemos que integrar? El techo menos el piso. El techo menos el piso, claro. ¿El techo cuál sería? 6. 6. 6. Menos 3 menos Menos y. I, ¿no sería? Claro. Menos I. ¿Está? Te queda 9 más I. Sería 3 más i, ¿no es cierto? No, perdón. Sí, sí. Bueno. ¿Se van a animar a hacer algo así? Es parecido Sí, al ejercicio 4, No sé qué tal va a quedar la gráfica, pero la otra, la 4D, integral, sí. profe. Ajá. Parecido al ejercicio Sí, 4D. puede ser. Sí, sí, puede ser. Ujú. Quedó como una cuña, puede ser. Sí. Una Con, cuña. no, con la diferencia que al revés, el techo está inclinado y la Ajá. base está en el Bueno, plano sí. XY. Sí, sí, uno le va variando un Pero poquito. sí, 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 sí. Sí, esos ejercicios estuvieron buenos, los entendí bárbaro. Al Bueno, final nomás derrapé, pero entonces calculo que con un poco más de estudio lo voy a sacar. no vas a tener problema entonces. Sí, sí, calculo que sí. Hay vieja para Bueno, rato. hacemos algunos más y nada más. A ver, ¿qué ven ahí, chicos? Y yo veo poco. Graficar y hallar el volumen que delimita la siguiente superficie. ¿Qué tienen ahí? Puede ser que hay un- Diferencia. De dos cilindros. Circunferencia radio 2, Sí, hay un circunferencia sí, radio 1 circunferencia, Dos cilindros y un plano. Ajá. cilindro. y ¿Y un... una parábola? Un. X cuadrado. Hay dos cuadrado cilindros que igual a delimitan 1. el recinto de integración, Sí, uno de radio 2 y perfecto. otro de radio 1. Entonces hay un cilindro adentro del otro, ¿no es cierto? Ajá. Primero dibujamos todo y después borramos lo que no vemos. ¿Eh?
Entonces, hay un cilindro que es de radio 1, hay otro cilindro que es de radio 2, o sea que hay un cilindro adentro de otro. Entonces, una medida que le va hablando, es, esto lo voy a plantear así, lo voy a plantear de otra forma. ¿Y qué es 9 menos x cuadrado menos y cuadrado? La esfera. No, la esfera es z No. cuadrado, Paula. Z cuadrado. Z cuadrado, sí. Z igual x cuadrado Es más y un- cuadrado. Esto es un paraboloide. Paraboloide. ¿Estamos? Si tenemos los dos negativos, el paraboloide apunta para abajo. Claro. Y Y si estaría tengo 9, quiere En decir ese que, caso arrancan 9. claro, arranca en 9 y va a cortar acá en 3. ¿Por qué? Y porque 3 al cuadrado es 9, ¿eh? Entonces ahí tenemos el paraboloide. Uy, qué mal que lo dibujé. Ahí tenemos el paraboloide, ahí tenemos el paraboloide. ¿Estamos? O sea que ahí full polar. Sí, full polar, full polar. Profe, ¿y cuál sería el volumen? Eso me lo tenés que decir vos, Pablo, a ver. El que está entre medio de los cilindros y que está al límite con la parábola. Está, claro. O sea, O sea, el límite, digamos, arriba es la esto parábola. lo vemos, ¿no es cierto? Todo lo de afuera lo vemos. Esto lo vemos, esto lo vemos. El cilindro de adentro no lo vemos. Lo que vemos es esto. ¿Está? Entonces lo demás lo hacemos en línea de punto. Claro. Vendría a ser Bueno, como si un lo estuviéramos tubo. dibujando en un graficador 3D, lo hacemos transparente, entonces se ve. Sería un tubo, es como una boquilla. ¿Estamos? Una boquilla. ¿Sí? Profe, y en el caso ese del ejercicio 3, por ejemplo, si nos piden el parcial, graficamos, o sea, calculamos el primer octante nomás, porque ese es simétrico a todo el... En este caso no te dice nada, pero acá como vos intuís que hay simetría, lo calculas en el primer octante y lo multiplicás por 4, no por 8, por 4. Claro, sí, porque arriba nomás, si no, de Claro. abajo. En este caso me decían hay que plantear coordenadas polares, es cierto. ¿Estamos? Entonces, R coseno de alfa, R seno de alfa, R variando entre 1 y 2, chicos. ¿Está? Alfa, bueno, lo hacemos variar entre 0 y pi sobre 2. Entonces, ¿cómo quedaría la integral? La integral entre 0 y pi sobre 2, diferencial de alfa. La integral entre 1 y 2, diferencial de r. ¿Y qué tenemos que integrar? Z igual a Paraboloide menos 0. Sí. Claro, z menos x cuadrado R más y cuadrado. cuadrado, directamente. ¿Estamos? Esto recontra ya sabemos que x cuadrado más y cuadrado en coordenadas polares es R r cuadrado. cuadrado. Entonces eso sería 9 menos r cuadrado por r. ¿Está? Distribuimos. 9r menos r cubo. Resuelvo, y listo. ¿Vieron que saben hacer las cosas? De 10. Seguimos con alguna otra cosita más, ¿quieren ver? Sí, sí, sí. Es como para que no se generen falsas expectativas de que de estudiar cosas, seno cubo, no va a entrar un seno cubo, un seno cuarta. No se alarmen. ¿Esa es la que sigue es cambiar los recintos nomás, profe? ¿O vi Sí. mal? Profe, otra pregunta. Cuando tenemos que hallar la resolvente, ¿la puedo hacer con la cálculo? Sí, a esta altura sí. Bueno, A esta altura hay que hacerla mentalmente la resolvente, pero bueno. bueno.
Bueno, acá verificar que se... La mía hasta integrales definidas así, Bien. pero no Bueno, voy a hacer. acá hay que cambiar el orden de integración por los diferenciales. O sea, hay que verificar que se cumplen las dos, la igualdad de las dos. ¿Está? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es ese recinto de integración para ver cómo planteamos la integral. R, que es el recinto de integración, es la parte del plano que delimitan en el eje X las funciones X, bueno, hasta acá ya lo vimos antes, que es la recta 45 grados, ¿no es cierto? Igual X, y la función 2 menos X, que es una recta que pasa por 2 y tiene pendiente menos 1. ¿Está? O sea que dijimos, esto acá parecido a lo que vimos antes, Ajá. el recinto de integración sería este, ¿no es cierto? Esto es X y esto es 2 menos X. Bueno. Hay que plantear las dos integrales. ¿Cómo planteamos esta primero? Diferencial Y, diferencial X. Esto es 2, porque 2 menos X, cortando. ¿Cómo planteamos esa integral? X Hay que varía hacer entre dos 0 zonas, y profe, 2. creo. Bueno, claro. Ah, claro, sí. ¿Está Claro. bien que yo diga la integral entre 0 y 2 diferencial de X? No. ¿Por qué? Porque según tenemos dos funciones que le hacen el techo a este recinto. ¿Está claro? Acá tenemos una función y a partir del 1, o sea, porque X y 2 menos X, paso el X del otro lado, nos queda X igual a 2, X igual a 1. Desde el 0 hasta el 1 tenemos una función y desde el 1 hasta el 2 tenemos otra función. Entonces tiene que tener especial cuidado en eso. ¿Estamos? Entonces, es la integral entre 0 y 1, diferencial de X. La integral entre 0 y X, 0 y... Sí, sí. diferencial de Y. Y la función a integrar es 2X menos Y. Más la integral entre 1 y 2, de la integral entre 0 y 2 menos X, de la función 2X diferencial de X. ¿Estamos? Esto es viéndola así. ¿Está? Entonces tengan cuidado. Viéndola así. ¿Cómo planteamos la integral viéndola así? De I de 0 a el corte entre las dos funciones. ¿Dónde corta acá? En 1. ¿Estamos? Entonces ahí sí, es con una sola integral resolvemos todo. ¿Por qué? Porque viéndola en esta dirección, esta función hace el techo, esta función hace el piso. ¿Estamos? Nada más que esto acá es Y, y ahora hay que poner X en función de Y. ¿Está? En este caso vendría a ser lo mismo. Entonces, primero entre 0 y ahí tenemos que poner diferencial de Y. Ahora X, ¿entre qué varía? Varía de acá hasta acá. X va variando de acá hasta acá. Desde Y hasta ¿dónde? Hasta 2 menos Y. Hasta 2 menos Y. De 2X menos Y. ¿Estamos? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, esto es proponer en cada caso un ejemplo de una función vectorial de variable escalar que vaya de R a R3. Una función vectorial de variable vectorial que vaya de R3 a R2. ¿Eso hay alguna duda con eso, chicos? No. Está perfecto. Eso lo tiene que proponer cada uno. En caso de que... Explicar. Explicar, por ejemplo, el de explicar
¿Cuál sería la representación gráfica de la función A? ¿Mm? ¿Cuál sería la representación gráfica de la función A? ¿Una curva? ¿Una curva a En dónde? el espacio. En el En el espacio. espacio. ¿Eh? Una curva en el espacio. Ujú. F. Propongo Perdón, un campo... profe. Sí, perdón. Por ejemplo, el A sería una función con 3 componentes que depende de T. Claro, Ah, exactamente. estamos. Exacto. X de t y de t z. ¿Está? Ah, bien. Una función vectorial de variable escalar. Estamos, la representación gráfica es una curva en el espacio. ¿Y la B? La B es una función vectorial de variable vectorial. ¿Qué es una función vectorial Un de variable? campo vectorial. Un campo Campo vectorial. vectorial, Claro. pero de R3 en R2. Sí. ¿Eso qué O significa? sea, Que son, de 3 variables, claro, dos vectores. dos componentes. Dos componentes. Por ejemplo, ¿qué es? ¿Está? Ahí tenés una función que va de R3 a R2. Bueno, y así. Podríamos pasarnos toda la vida, como dijo la otra vez. Sí. Explicar por qué la integral sobre curvas cerradas de estos campos de cero. Porque ¿Por lo qué? dice Don Green. Sí, una porque lo dice Green. Yo confío en Don Green. Y otra cosa es porque sin saber el teorema de Green, como el campo es conservativo y es independiente de la trayectoria y es igual a la función potencial en el punto inicial, en el punto final menos el punto Claro. inicial, como el punto final coincide con el punto inicial, porque la curva es cerrada, La integral cuando coinciden los extremos da cero. claro, cuando coinciden los extremos da cero. Es una propiedad de las integrales. Exactamente. Bueno, entonces ponemos las dos. Confiamos en Don Green y confiamos en las propiedades de las integrales. Claro. Profe, con un ejemplo lo podríamos resolver. Sí, por X motivos. Sí, porque acá en este caso, o sea, esto acá son ejercicios que yo saqué de parciales que están dando vuelta por ahí, o sea, proponer en cada caso un ejemplo de eso lo proponen ustedes, sí. Ah, listo, gracias. Bueno. El B es muy parecido a lo que hicimos. El C, el 6A, graficar y hallar el volumen que delimita la siguiente superficie. Ay, no, acá no se lo veo. Ya lo vieron, no importa. Graficar y hallar el volumen en el primer octante que delimitan las superficies. Tetraedro, ya lo hicimos. ¿Esto qué es? Un paraboloide invertido y abajo un piso Claro. z igual a 2. Claro. ¿Cómo sacas el recinto de integración? ¿Polares, profe? ¿Eh? ¿O cómo dice usted? Me dijiste que es un paraboloide que pasa por 6. Y z igual a 2 es un plano horizontal, que le hace de piso. Entonces vendría a ser un paraboloide ahí. Estamos con un piso que corta en z igual a 2. Igual el recinto hay que dibujarlo sobre el plano XY, ¿no es cierto? Hay que Sí, hacer la claro. proyección. Claro. Entonces, igualamos los z. Pasamos el 2 restando. Nos queda 4.
Entonces el recinto de integración es la circunferencia, o el cuarto de circunferencia de radio 2. Problema de función potencial, rotor, divergencia, integrales triple. A ver este. Bueno, vamos a ver este y basta, porque me estoy spoileando mucho. O sea, problema que... ¿Cómo hacemos ese? Verificar que se cumple también, en otro examen, lo tomé esto. Hay que calcular esta integral. Bueno, hay que ver un poquito el tema de los recintos de integración. Eso sería parecido al del triangulito, profe, entonces. Sí. Ah, listo. Vamos a plantear primero uno y después otro para sacarnos las dudas, si es que hay. Acá es diferencial de x, diferencial de y. ¿Cómo planteamos la integral 1? De 0 a X 3. varía entre 0 y 1. Sí, la integral, esta primera integral, como es diferencial y diferencial x, la estamos viendo acá. Entonces, ¿cómo nos queda? X varía entre 0 y 1. Claro, x varía entre 0 y 1. Sí. ¿Sí? Y varía entre varía- 0 y x. Y nos queda x más y cuadrado. Va. Más la otra integral. La otra integral, entre 1 y 3, entre 0 y 3 medios, menos x sobre 2. ¿Estamos? Si lo vemos desde este lado, entonces al estar la gráfica ya hecha, no hay que sacar el punto de intersección, porque ya me lo muestra la gráfica. ¿Estamos? Esto es 1. Entonces, ¿cómo planteamos? Visto desde este lado. Y varía entre 0 y 1. Y x entre qué y qué varía. Y entre una Entre función y raíz la de- otra, la Claro, raíz de x, Raíz de y X la y No, 3 no, medios no. menos x cuadrado. Y cuadrado. X Y cuadrado. cuadrado. X varía de acá a acá, ¿no es cierto? Entonces, no podemos poner raíz de x, porque raíz de x es Ah, valor de claro. y. Entonces, Sí, verdad. si y es raíz de x es y cuadrado. Claro, sí, ¿Está? sí. Y del otro lado, si y es 3 medios menos x sobre 2, y acá hay que despejar x, entonces vamos a pasar el x sobre 2 de este lado. Nos queda 3 Por 2 dividido medios, 3. 3 medios menos y. Pasamos el 2 multiplicando. Y nos queda que x es igual, distribuimos, 3 menos 6i. ¿Sí? ¿Digo bien? No, menos 2i. No, menos 2i. Menos 2i. Entonces va a ser la integral entre i cuadrado y 3 menos 2i. ¿Está? De la función de tu. Bueno, gente. Bueno, profe. Bueno, profe, 1.000.000 de gracias por todo. Disculpe si lo aturdí. No, por favor. Ya me dijeron Gracias, mis profe. Nos vemos el algún miércoles. compañero Muchas ya gracias, me Abrazo, dijo profe. que- Nos Hasta vemos. luego. Cuídese. Buen fin de Chao. semana. Gracias. Qué buena Profe, participación. le quiero Chao, decir profe. algo si no Chao, te chicos. importa. Hasta luego. Chao, hasta A luego. los chicos. Chao, hasta luego. Esperen un segundito que les quiero decir algo.